Continuamos, México vive. Hoy hemos estado platicando últimamente acerca de cifras, de estadísticas que tienen que ver con el hostigamiento escolar, con el bullying que le llaman en Estados Unidos y que ya se tropicalizó también en México. Hablemos de una situación muy complicada que tiene que ver esta vez no con los niños que son hostigados, sino con el que hostiga, el que molesta, el buleador. Generalmente detrás de él o de ella una historia verdaderamente triste. Para platicar al respecto, Adriana Ortiz, psicoanalista. ¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Un placer estar aquí esta mañana. ¿Por dónde empezamos cuando hablamos de niños bully? Bueno, es muy importante primero que digamos la definición de qué es el bullying, porque muchas veces se malinterpreta o se considera ciertas cosas que a lo mejor no lo son. Pero en general el bullying estamos hablando de un acto de violencia que es cometido por una o varias personas hacia otra y que en donde hay una clara desigualdad de fuerzas, Alfredo. Entonces, finalmente esta violencia sí tiene una intención. O sea, si hay una intención de dañar, de ocasionar miedo, de que la persona se sienta mal, porque muchas veces nosotros también podemos en algún momento hacer que uno de nuestros compañeros en la escuela se sintiera incómodo o se sintiera mal, pero sin tener realmente una intención. En el bullying sí hay una intención de hacerlo y que sabes que de pronto con todo este caso tan difícil, ¿no? De la joven Norma que perdió la vida a causa del bullying, finalmente la vemos solamente esta parte de la víctima. Pero hay una tríada del bullying, que es evidentemente la víctima, también se encuentra el abusador o abusadora y también los testigos. Entonces, de pronto nada más queremos enfocarnos en una sola parte y para combatir el bullying tenemos que verlo de manera global. Qué importante. Hablaba yo, Adriana, acerca de cómo identificar esta situación, porque muchos dicen, ¿qué es lo que lleva a un chavo, una chava, un niño, una niña a abusar de otros? A golpearlos, a violentarlos. Hablaba yo acerca de la historia que hay detrás de aquellos que son los que hostigan. ¿Cómo ves? Sí, muy fuerte este de pronto, pues obviamente al tener una consecuencia tan grave, ¿no? Como ya son una implicación legal hacia la persona que está cometiendo este tipo de actos, imagínate lo difícil de que es que se vuelca hacia esta persona todo el rechazo de una sociedad y no nos damos cuenta que la violencia también se aprende. O sea, una de las cuestiones de la violencia es que se da y sobre todo en el hogar. Y entonces los niños que cometen bullying o que son bulleadores, es muy probable que en su hogar haya habido esta serie de agresiones entre los padres o entre el mismo entorno en el que se desarrollan y empiecen a normalizar estas violencias. Y fíjate que desde el psicoanálisis vemos que en un área de mi vida puedo ser la víctima y en otra voy a ser el victimario. Entonces, si yo no estoy pudiendo controlar todas estas cuestiones agresivas de mi entorno, busco uno donde pueda descargar todas estas cuestiones y que realmente implican un gran sufrimiento para esta persona y que tal también hablamos de la falta de empatía que desde niños se debe de educar y vemos niños que maltratan a los animales y que no hay un límite ante eso y que todas estas cuestiones van sumando una serie de cosas que se canalizan de forma negativa y que ocasionan algo tan grave como es la muerte de otra persona. Entonces, el violentar a otros niños, a otras niñas, en realidad termina siendo una catarsis de lo que está viviendo el menor generalmente en casa, ¿correcto? Es correcto. La violencia se aprende. Alfredo, la violencia se aprende. Los actos de empatía, la empatía hacia los demás también es algo que damos desde la casa. Y aquí es muy importante mencionar que también hay estos aspectos sociales como la exposición a videojuegos, a series que son violentas y donde incluso se premia, ¿no? Se premia que seas más agresivo o que destruyas a alguien dentro de ese videojuego. Y que todo esto nos influye porque estamos construyendo, nosotros no debemos de olvidar que tanto los niños como los adolescentes están construyendo su mundo interno a través de todas estas experiencias que reciben del entorno. Y si le sumamos también que de pronto pueda haber figuras de autoridad demasiado débiles que no lleguen a poner este límite que tanto están pidiendo ellos a través de estos actos que se pongan, pues es un granito de arena que contribuye a que se den este tipo de cuestiones. Quiero hacer un hincapié ahí, si me permites, Adriana. Acabo de escucharte claramente. Hay figuras de autoridad muy débiles dentro de una dinámica familiar que propician la actividad de un niño que abusa de otros niños, que los violenta. ¿Qué es más común?
Que la autoridad sea débil y por ende genere este tipo de conductas violentas de los niños, o que por otro lado también haya algunas figuras demasiado autoritarias que también generen que violenten a otros niños. ¿Cuál es la más común? Bueno, es que las dos que me estás diciendo comparten un mismo elemento, que en las dos hay agresión, ¿no? Porque cuando tú no le pones y cuando tú no te haces responsable de un menor que es tu hijo, es muy agresivo porque no le estás dando los elementos necesarios, ¿no? Para que pueda desarrollarse de manera adecuada. Y si eres demasiado autoritario al grado que sometes al otro y que lo devalúas y que su autoestima se ve mermada, pues son dos cosas que implican ahí hacia un mismo lado en este sentido, Alfredo. Entonces quiere decir que uno por ser muy violento, la lógica es precisamente violentar, pero la omisión, el no hacerle caso a sus hijos también resulta en una violencia. Y además agregamos la otra parte, los testigos, ¿no? Que también que también tienen algún grado de responsabilidad, y me refiero particularmente a la escuela, claro, a los maestros, que también ahí está esta autoridad que puede ser débil para no poder parar estos actos dentro del grupo, dentro del salón de clases, dentro del aula. Y que finalmente tenemos un dicho que ahora en estas nuevas generaciones los tachamos de débiles y decimos, oye, en mi época también hacían bullying, en mi época también me ponían apodos, y justificamos eso y decir, bueno, es que no aguantan nada las generaciones de hoy, cuando estamos viendo que hay una cuestión en esta época que antes no había, y es la tecnología, y es que el bullying puede no parar, y que a lo mejor cuando tú ibas a la escuela salías de ella y tenías un momento de paz para recuperarte de todo esto que estabas viviendo, pero ahora con el ciberbullying y todo lo que se da a través de las redes sociales, esto puede ser los 7 días de la semana, ¿no? Las 24 horas del día. claro. Entonces son cuestiones muy graves que no estamos viendo y que además también estamos con esta cuestión de subir, de grabar para un disfrute, ¿no? También es grave porque no solamente es la persona que está cometiendo el acto, sino todos los que están a su alrededor que están disfrutando de esa pelea. Sí, es una cuestión morbosa. ¿Cómo cerramos, Adriana? ¿Con qué nos dejas? Tengo un minutito. Bueno, cerramos específicamente con que escuchas a tus hijos, valides lo que ellos te están diciendo. Es muy importante que también aceptes si te llaman de la escuela para decir que tu hijo está agrediendo a otros niños, porque vas a poder actuar a tiempo antes de que algo más grave suceda. Y recordando siempre, Alfredo, que los límites, poner límites a los hijos, también es un acto de amor y es un acto necesario para que ellos puedan realmente tener una estructura que les permita pues pasar las dificultades de la vida. Entonces no tengamos este miedo a poner un límite, porque entonces nos creemos que no estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Exactamente. Gracias. ¿Dónde te encontramos, Adriana, por cierto? Claro que sí, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como psicoanalista Adriana Ortiz, y también en Twitter estoy como @adriortiz5 a sus órdenes. Bueno, nos vemos pronto. Te agradezco como siempre. Un abrazo, Adriana. Que tengas buen día. Igualmente para ti, hasta luego.